página y síguenos para que se activen las notificaciones de nuestras publicaciones y así estés conectado con lo que acontece en Barrancabermeja y la región. Somos elenfoque.com.co. Información, análisis y opinión. La empresa Atenea dio a conocer el día de ayer los resultados de una medición que hizo con la intención de voto a la alcaldía de Barrancabermeja. Primero, hay que decir que durante el fin de semana estuvo circulando una supuesta encuesta con el logo de esta empresa. La representante de esta entidad, Joana Gallego, aseguró que esa información que circuló por redes sociales durante el fin de semana no es real, que fueron tomados los logos de su empresa para presentar esta información falsa. Escuchemos lo que dijo Joana Gallego, representante legal de la agencia Atenea. Bueno, nosotros estamos aplicando mediciones en Barrancabermeja, siempre hemos hecho estudios en Barranca hace muchos años, incluso pues en épocas anteriores nuestras proyecciones o nuestros estudios pues finalmente tienen unos márgenes de error bastante sólidos en los resultados de las elecciones a alcaldías pasadas también. En este caso particular sí estamos haciendo investigación cuanti en Barrancabermeja, estamos en esta ocasión haciendo nuestra segunda medición. Y la encuesta que salió publicada, pues obviamente les pido a todos ustedes, sobre todo como medios de comunicación, entienden que nosotros tenemos que entregar al Consejo Nacional Electoral todas las publicaciones que se emiten. Es ilegal además publicar investigaciones sin la autorización de las firmas que estamos autorizadas. Nosotros tenemos que entregarle al Consejo la data, tenemos que entregarle al Consejo quién está publicando, porque pues obviamente precisamente de eso se trata, poder uno estar avalado pues por el Consejo Nacional Electoral, tiene unos requisitos. Igualmente los medios de comunicación deben tener pues la información también de la empresa que está haciendo la encuesta, junto con una ficha técnica y unas variables particulares que le piden a uno y que ustedes obviamente le exigen para poder hacer la publicación de la encuesta. Yo no he autorizado hasta el momento ninguna publicación de ninguna encuesta. Yo no he realizado ni he enviado mi ficha técnica, ni mi cámara de comercio, ni una cantidad de información que se requiere para que ustedes como medios tengan los argumentos, porque así como yo tengo que entregar al Consejo, ustedes también deben tener esa información si el Consejo se la llega a pedir. Entonces yo hasta el momento no le he entregado a ningún medio de comunicación esa información para que sea publicada. Joana Gallego, representante de la agencia Atenea, haciendo referencia a esta situación, Raúl, que parece que se volviese recurrente el tema de las encuestas falsas, porque lo que circuló el fin de semana fue una encuesta falsa, cogieron el logo de esta empresa Atenea y cambiaron todos los datos de información y fue lo que empezó a circular en redes sociales. Pero también Joana hizo referencia a la metodología que se utilizó para las encuestas esta encuesta que ellos hicieron, que en un momento vamos a hacerle un análisis con Raúl Barba. Escuchemos la metodología que se utilizó. Vamos a hablar un poquito de la ficha técnica y un poco el tema estadístico. Lo que se hace con la numeración, lo que nosotros hacemos es que manejamos un muestreo probabilístico estratificado. Eso lo basamos con base en un universo que es el total de sufragantes de Barrancabermeja. Manejamos un 5% de error y un 95% de confianza, con un total de sufragantes de 170.647, que es el dato que nosotros tenemos a la fecha actual. Y lo que hicimos fue sacar un muestreo probabilístico estratificado. ¿Qué significa esto? Que con esta información tendríamos datos concluyentes de la encuesta. ¿Qué significa? Pero es importante que hagamos aclaración frente a esto. Digamos que Bucaramanga, Barranca, Girón, Cesar, Bogotá, cualquier departamento está compuesto por personas adultas, por niños, por jóvenes, existen hombres y mujeres, existen personas de diferentes estratos, existen personas de diferentes niveles educativos. Nosotros, o lo que busca la estadística, es poder conseguir y capturar información de esos diferentes nichos del mercado. Razón por la cual si yo aplico 1000 encuestas solamente en un sector de la población, estoy generando un sesgo.
Lo que buscamos nosotros o los que nos dedicamos a la estadística es poder buscar una captura de datos en todo el municipio que corresponda a hombres y mujeres, que corresponda a gente desde los 19 hasta los 64 años, que corresponda a personas de los diferentes estratos como está contemplado el universo, que corresponda a todas las comunas de aplicación, porque así es como somos todos un colectivo social. Eso es lo que se busca con la investigación. Digamos que hay diferentes metodologías, hay diferentes técnicas, pero siempre lo más correcto es microsegmentar, o lo que nosotros hacemos es segmentar el universo de captura. Por eso a veces existen tantos sesgos con la información que se entrega, ¿no? Entonces están las encuestas que se manejan por redes sociales, las encuestas que manejan con otras características. Nosotros no aplicamos encuestas en sectores comerciales ni aplicamos encuestas en parques, solamente aplicamos encuestas casa a casa, aplicamos máximo 6 encuestas por barrio, aplicamos 4 encuestas máximo por manzana. Las manzanas, la casa al frente queda impedida con la siguiente manzana para que no haya ningún sesgo. Nosotros manejamos todos los rangos pues, de edades y demás, como ya les comentaba. Eso lo que hace es que realmente tengamos pues, un panorama general. Todas las firmas encuestadoras como Consejo, como el Centro Nacional de Consultoría, como Ipsos, Yamit, es decir, quienes manejan aplicaciones en terreno tienen en cuenta todos estos protocolos de investigación. Con el resultado. Joana Gallego, representante de la empresa Atenea. Voy a leer la ficha técnica antes de que empecemos a hablar de los resultados que arrojó esta medición. Raúl, tipo de estudio cuantitativo con cuestionamiento semiestructurado, método descriptivo analítico, público objetivo, mujeres y hombres mayores de 19 años residentes en el municipio de Barrancabermeja que han ejercido su derecho al voto en los últimos 4 años. Fecha de aplicación, ellos ya habían hecho una primera medición, la hicieron durante 18 y 19 de mayo de 2019, esta la hicieron entre los días 8 y 9 de agosto. Universo, 170.647, que es la población total de sufragantes en Barrancabermeja. Total de la muestra, segunda medición, 387 encuestas, margen de error, primera medición, el 5%, la segunda medición, 4.97%, y el nivel de confianza de esta medición, según la empresa Atenea, es del 95%. Raúl, esta encuesta presentó 2 escenarios. El primero, le preguntaron a la persona sin tarjetero de manera espontánea si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por cuál candidato votaría a la alcaldía de Barrancabermeja? A esto las personas encuestadas respondieron. En primer lugar, de manera espontánea, es decir, sin un tarjetero que le mostrara las fotos de los candidatos, aparece el no sabe, no responde, con el 39.3%. En segundo lugar aparece Jonathan Vázquez, con el 30.2%. En el tercer lugar, Alfonso El Hash, con el 16.5%. En el cuarto lugar, el voto en blanco, con el 7.2%. Le sigue Claudia Andrade, con el 3.9%. Freddy Pulesio, con el 1.8%. Nicolás Contreras Báez, con el 0.8%. Y ninguno con el 0.3%. Raúl, mi pregunta es, ¿por qué esa diferenciación o qué puede decir el hecho de que no se le muestre un tarjetón a una persona y de manera espontánea responda cuál es el candidato de su preferencia? Un poco eso es lo que busca, es la retentiva de la gente, ¿no? ¿Cuál es la foto que tiene en el momento, independientemente de los candidatos? Es como, bueno, ¿por quién votaría así, en caliente? Eso es un medidor interesante. Interesante el tema de los indecisos, ¿no? Todavía no sabe, no responde. Exacto, en caliente todavía podría haber mucha gente que aún no ha decidido realmente por quién votar. O sea, 39.3% aparece aquí de manera espontánea, hay que hacer la claridad. Exacto. Luego le aparece Jonathan Vázquez con el 30.2%. Exacto, esa es un poco lo que te digo, la respuesta espontánea, es sin tarjetero, se basa mucho en la memoria de la gente, inclusive, porque como no te muestran nada, tú tienes como que acordarte, ¿por quién es que hay que votar? Entonces, eso influye mucho ese ejercicio así. Les digo, eso implica, y creo que es lo evidente, hay todavía mucha gente indecisa,
La contienda electoral apenas está empezando. Vamos a cumplir, yo creo que un mes, ahorita la próxima semana, de las inscripciones. O sea, que realmente estamos en la carrera, entonces aún hay tiempo de que en estos 2 meses que faltan, por lo menos esa tendencia de no sabe, no responde, debería disminuir, claro, considerablemente, uno esperaría. El tema del voto en blanco, Raúl, en esta parte de manera espontánea se ubica en el 4º lugar con un 7.2%. Sí. Y si lo sumamos al no sabe, no responde, eso sumaría un 47% casi. Sí, exacto. Lo que pasa es que es muy diferente el no sabe, no responde al voto en blanco, ¿no? El no sabe, no responde. Está indeciso. El voto en blanco ya tomó una decisión y es que no considera que la baraja de candidatos ninguno le satisface y por ende toma la opción en blanco. Entonces, miremos la parte baja de esta parte de la encuesta, Raúl. En último lugar aparece Nicolás Contreras Báez. Sí, Nicolás mantiene casi que la tendencia en casi todas estas mediciones de estar ahí en el último lugar, ¿no? Es un candidato joven, por firmas, tuvo el tema de la demora un poco de la registraduría, entonces inclusive yo en análisis que lo tengo como un candidato que estaba estable en las mediciones, o sea, ni ha variado, ni ha disminuido, ni ha aumentado, se ha mantenido ahí su estable, su 1%. Bueno, ya cuando le muestran el tarjetero en esta encuesta a las personas hay variación, ¿no? Aparece en el primer lugar Jonathan Vázquez con el 37.2%, seguido de Alfonso El Hash con el 20.7%, le sigue el no sabe, no responde con el 20.4%, el voto en blanco con el 10.6%, Claudia Andrade con el 6.2%, Freddy Pulesio con el 3.4%, Nicolás Contreras Báez con el 1% y ninguno con el 0.5%. ¿Qué le dicen esta medición puntualmente donde ya la gente se le muestra la cara del candidato y aparece encabezando pues la intención de voto Jonathan Vázquez? Bueno, primero hay que aclarar que es la primera medición oficial en elecciones, es decir, las pasadas mediciones, tanto la de Atenea de Mayo como la del Centro de Estudios Regionales, eran precandidatos todos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es la primera que están oficialmente candidatos. Es importante destacar, por ejemplo, Jonathan Vázquez sigue punteando, pues como las encuestas, pero aquí viene perdiendo unos 2.8 puntos, ha perdido entre la encuesta de mayo y la de agosto. O sea, ¿Cuánto fue la pasada? Estamos comparando Atenea de Mayo con Atenea de Agosto, ¿no? Para que no nos vayan a decir. ¿Y cuál era el orden de Atenea de la encuesta de mayo? Jonathan marcaba 40 puntos, hoy está marcando 37.2, entonces ha perdido 2.8 puntos. En mayo para Atenea venía en un segundo puesto el voto en blanco con un 19%, hoy ha caído un 10.6%, es decir, hay gente que ya se ha inclinado a tomar la decisión. El no sabe, no responde, en mayo marcaba un 15%, hoy está en un 20%, es decir, ha aumentado la gente que aún no tiene definido. El candidato Alfonso El Hash estaba en 4º lugar en la medición de mayo y son los que yo creo que es uno de los más beneficiados con esta medición en términos de que muestra un repunte de más de 7 puntos, pasó de 13 puntos a 20.7 y lo pone como de segundo. Sin embargo, se mantiene como esa distancia entre Jonathan y Alfonso, casi que el doble. En la medición de mayo, Jonathan 40, Alfonso 13, más del doble, y aquí se mantiene con 37 y con 20. Sigue manteniéndose casi que un poquito menos del doble la diferencia. Uno podría decir que la tarea que tienen los candidatos es conquistar ese 20.4% de indecisos que aparece en el tercer lugar por encima de candidatos, por ejemplo, como Claudia Andrade, Freddy Pulesio, Nicolás Contreras y Pablo, que no aparece en esta encuesta. No aparece en esta encuesta, no sé si... No, o sea, ahí me quedó ese interrogante porque pues entendería que en la pregunta sobre la espontaneidad pues es lo que la gente recuerda, ¿no? Sí. Pero aquí en el tarjetero pues se supone que él está en el tarjetero, debió haber sido incluido. Ya bien sea, si no tuvo votación, pues cero. No sé, me parece extraño y eso, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que lo ponen a uno a dudar sobre la rigurosidad de la encuesta. Debería estar Pablo Arteaga, mira que ahí aparece un ninguno, con un 0.5, entonces... Así no hubiese 0.1% debió aparecer ahí. Debió aparecer, entonces eso para mí le quita un poco de legitimidad
como al asunto. Es claro que lo que tú dices, hay una gran franja de no sabe, no responde, que es la gran oportunidad para los candidatos que están por debajo, o sea, están por debajo como de los dos primeros. Importante destacar que de todas formas el voto en blanco con respecto a mayo disminuyó. En mayo estaba en 19, hoy está marcando el 10%, o sea, es decir, hay eso tendría respuesta un poco con la aparición de ya más de los candidatos oficialmente, pues ya hay gente que ya ha logrado tener alguna posición y ya tiene su candidato. Importante también destacar, Claudia Andrade también tuvo un crecimiento, pasó de 3 puntos a 6.2, el mismo Freddy Pulecho también aparece, porque en la medición de mayo no aparecía y ahora aparece, entonces también 3.4, con sus 3.4 puntos que marca ahora, pues es su ganancia. Como les digo, Nicolás sigue estable. Entonces, como tú dices, es importante la posibilidad que van a tener Claudia y Freddy de conquistar a esos indecisos, a esos no sabe, no responde. Y lo mismo en la pelea que hay entre el primero entre Jonathan y Alfonso. Y segundo puesto, exacto, sí. Es importante cómo ellos logren conquistar ese 20%. Raúl, ¿qué tanto puede influir el voto en blanco? Porque lo vemos pues en esta encuesta, que es la primera oficial ya de candidatos, como lo decía usted hace un momento, la otra se había hecho cuando eran precandidatos. ¿Qué tanta fuerza puede coger este tema del voto en blanco? Pues lo que pasa es que yo siempre he dicho que el voto en blanco es una expresión de la madurez de una democracia. Entonces, lamentablemente en Latinoamérica y en Colombia pareciese que el tema de hay que votar por alguien, o sea, el voto en blanco es muy cuestionado. Usted no votó por nadie, ese voto se pierde. Entonces uno siente que no hay una cultura de entender qué es lo que implica ese voto en blanco. No es que el voto se haya perdido, es que la gente considera que ninguno de los candidatos en la parrilla es de su agrado. Entonces yo realmente creo que sí va a haber un voto en blanco, pero no va a marcar nunca pues el liderazgo, ni va a ser... o sea, hay muchos por ahí que hablan de que sí, de que el voto en blanco va a cambiar el tablero de juego. Y tiene promotores. Pero no se inscribieron, entiendo. ¿No se inscribieron? No, entiendo que nunca se inscribieron en la registraduría, entonces no tienen cómo impulsar el tema, comunicar, o sea, y vuelvo y te digo, la sensación que se ha dado entre la gente es que el voto en blanco es un voto perdido. Un poco los que sabemos que no es así, sabemos que no, simplemente representa la madurez de la democracia y un electorado que considera que no hay opciones y por eso vota en blanco. Pero aquí se ha tomado mucho como un voto perdido, no, eso es un voto que vas a votar, no lo votes, colaborarle a fulanito, ponele un voto. Entonces yo creo que no va a ser tan determinante, sí va a tener un peso como en toda votación, ¿no? Siempre hay un voto en blanco, pero no va a ser el tema de peso. Yo creo que el tema de peso es la gente indecisa. Todavía hay mucha gente indecisa, uno percibe por ahí, todavía hay gente esperando qué va a pasar. Hoy hay un debate, entiendo, sí, de los candidatos, es el primer debate oficial de candidatos, pues va a ser interesante lo que surja de ahí. Interesante también, por ejemplo, la medición que se haga pos ese debate, es decir, el próximo mes. Yo asumo que estas mediciones las están haciendo buenas temporalidades, ellos repetirán esta medición, ya bien sea en septiembre o en octubre. Ahí miraremos, por ejemplo, cómo ha tenido efecto los debates, cómo ha tenido la campaña, el recorrer la ciudad. En fin, esto apenas está empezando, pero ya tenemos algunos elementos un poco más aterrizados. Raúl, usted lo ha dicho, las encuestas no tienen la última palabra, pero con esto que podemos ver, ¿se puede marcar una tendencia, por ejemplo, a atrevernos a decir la alcaldía puede estar, por ejemplo, entre los 3 primeros que aparecen en esta encuesta? Sí, uno podría decir que son los más opcionados, inclusive uno diría que los 2 primeros, porque pues la distancia, lamentablemente la distancia que hay entre segundo y tercero es bastante amplia, es casi que 4 veces el número, entonces es un reto que tiene casi que la tercera, que sería Claudia Andrade. Pues estamos sacando el voto en blanco, el voto no en blanco, responde. Sí. Estamos sacando el voto en blanco y los indecisos. Exacto, estamos asumiendo que Jonathan primero, Alfonso segundo, tercero Claudia. Claudia tiene 6 puntos, Alfonso tiene 20, más de 14 puntos por remontar. O sea, es una labor titánica la que tienen que hacer ellos, pero nadie quita que es posible que muchas cosas pasen en este ejercicio de los últimos 2 meses. Es que la campaña apenas empieza y, como dicen muchos, en el último mes es que se definen muchas cosas. ¿De qué va a depender esa definición? Por ejemplo, alianzas. Uno esperaría que, como tú dices,
como los más opcionados podían ser 3 Sí. y tenemos 6 candidatos. Los otros 3 candidatos en algún momento tomen alguna decisión de plegarse hacia un candidato. adhesión. Claro, perfectamente uno podría, por ejemplo, uno podría sospechar. Lo que pasa es que vuelvo y comento, pues Pablo no aparece en esa encuesta, no sé si fue un error o no marcó, pero entonces es un candidato que no ha marcado y que posiblemente terminará apoyando a otro, porque pues no marca en las encuestas cómo va. Pues no sé, me parecería un poco loco mantenerse hasta el final cuando no marcas nada pues en las encuestas. Uno quería que Pablo también, Pablo terminaría adhiriéndose, no sé el tema de Nicolás, que como representa un movimiento significativo y ha tenido una bandera como de renovación, no sé si él esté dispuesto a irse a alguien o se la juegue Lo que él ha dicho es que va hasta el final solo. por simplemente Lo que le exacto, hemos hacer su escuchado. ejercicio, como decimos en el mundo político, hacerse contar para que la gente lo reconozca por primera vez y buscar un nuevo escenario en los próximos 4 años. Bueno, Raúl, le agradecemos por este análisis sobre esta encuesta, como usted lo dijo, la primera encuesta oficial de candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Esta sí es la encuesta real, no la que estuvo circulando el fin de semana en Eso redes te iba a decir sociales. yo, Leli, lamentablemente lo del fin de semana fue muy complejo. Yo creo que hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a los generadores de opinión, a los amigos, a otros amigos periodistas. No ayudamos en nada difundiendo esta información que evidentemente es falsa. O sea, yo por lo menos nunca le presté atención a ninguna de las publicaciones que vi el fin de semana porque nunca hubo la tranquilidad de que fuera una publicación original. Entonces yo creo que hay que hacer ese ejercicio en aras de la democracia, nosotros como medios, la ciudadanía, no sigamos replicando eso, le estamos haciendo el juego a unas personas que Sí. están jugando con la opinión. Es evidente que cogieron esa encuesta, inclusive yo diría que ni siquiera cogieron esta nueva porque no la tenían. A ver, que los resultados son totalmente sabían que iba a diferentes, salir, ¿cierto? sabían que iba a salir ahorita ayer, entonces cogieron la de mayo, lo que yo les decía, y la de mayo fue que la alteran y la llevan hacia acá. Entonces, complejo escenario y me parece que, y esperaría que ninguna campaña estuviera implicada en ese tipo de cosas. Lo que lamentablemente hace 4 años la fábrica de las encuestas fue un hecho. Yo conozco que se producían encuestas dentro de las campañas, esperaría que eso no esté repitiéndose en esta campaña. Esperamos que sea así, Raúl. Muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Vale, Leli, gracias. John, también muchísimas gracias. Vale, buenos días a todos. Recordemos que mañana nuevamente nos encontramos aquí en elenfoque.com.co y a través también del canal Telepetrolín. A ustedes 1000 gracias por acompañarnos. Una feliz mañana para todos.